Fernando Alonso Gutiérrez Casinero. Alias Juanchaco. Alias Juanchaco. Trujillo 78, septiembre. Entre la enseñanza y mi carrera como artista plástico. Sí, o sea, premios cuando estaba en la universidad y de ahí algunos premios cuando he salido, ¿no? De concursos o de, sí, o financiaciones. Yo creo que básicamente mi familia, o sea, mi familia creo que creó una cierta armonía y siempre me permitió hacer un montón de cosas las que quería. O sea, tanto es así que mi madre, recuerdo que cada vez que no estudiaba me recogía del colegio para no dar los exámenes y en la maletera salían mis amigos. Entonces, creo que siempre había como una cuestión de complot en realidad en mi familia. Y el hecho que yo haya tenido un hermano me hizo que siempre he estado jugando, ¿no? Y de hecho la creatividad creo que la creatividad más fuerte es como en la etapa cuando uno es un niño, ¿no? Porque todo juegas y a través del juego creo que es que construyes cosas, ¿no? En realidad, o sea, doy gracias que se haya convertido en una forma de vida. En realidad no me imaginaba otro camino. O sea, cuando salí del colegio, tampoco podía haber estudiado nada de medicina teniendo un padre que era médico, porque veo sangre y me desmayo. En realidad, y todo el día dibujaba. Y yo entro primero a artes, o sea, artes por un rollo con el diseño. A mí me gustaba mucho el diseño. Sobre todo porque cuando yo fui a la universidad y empiezo a ver de qué se trataba la carrera, en esa época todavía se usaba mucho el aerógrafo y los carteles se pintaban de alta máquina. O sea, ya luego estando en la carrera lo que hago es que empiezan ya como que a entrar un montón en la computadora y terminé migrando hacia la parte de la pintura, ¿no? Pero para mí el diseño siempre ha sido algo que fue como parte esencial de mi decisión por estudiar arte. Tanto es así que toda la gráfica que manejo en mis cuadros son mucho más de diseño que de óleo, ¿no? O de cuadro clásico. Por eso siempre tienen letras y todo. O sea, no precisamente de algún personaje del arte, lo que sí, o sea, yo empiezo jugando, saliendo y construyo un personaje en base a mi hermano y construyo ese personaje que se llama Super Chaco, ¿no? O sea, hay que entender que tenía un hermano mellizo, que era alguien al cual iba muy bien en el colegio, en realidad. Yo siempre estaba al borde de ser jalado, entonces, o sea, mi familia le regalaba, por ejemplo, a Batman, me caía Robin, o él tenía Superman y tenía Aquaman, entonces siempre yo tenía esta cuestión de segundones y siempre o sea, a veces nos íbamos al norte, a veces tenía que quedarme para Marte, entonces fui creciendo con este rollo de segundos, y cuando salgo de la universidad y me vuelvo a enfrentar a un sistema laboral que me volvía a poner en cierta competencia con mi hermano que también estaba saliendo de la carrera, pero de economía, lo que hago es construir un personaje que se llamaba Super Chaco, que era como este personaje en relación a mi hermano, y era como este mundo de segundones o este mundo alterno, ¿no? Y en vez de ciudad de Lima se llama ciudad caótica. Pero, y termina siendo estos referentes de infancia lo que son mis principales referentes en realidad, más que un artista o alguien de antes. Estos son más como, mis proyectos son como bien biográficos, ¿no? O sea, en realidad yo creo que el eje de todo es el trabajo. Entonces, mientras estás trabajando surgen las ideas, ¿no? O sea, no es que yo no creo mucho en esa especie de inspiración divina, que de pronto estás concentrado y llega, ¿no? O sea, en verdad, normalmente yo creo que la creación, la inspiración llega porque la friegas, ¿no? Entonces la tienes que corregir y ahí es donde va apareciendo la creatividad, y la única manera de estar en ese proceso de una constante producción de creatividad es estar trabajando todo el día, en realidad.
Y lo que yo trato es de seguir jugando a la manera de un niño. Entonces, cuando planteo un proyecto, es qué cosas quisiera y voy desarrollando el personaje y qué me gustaría que ese personaje tuviera para seguir jugando. Entonces, finalmente, el juego es la estructura de mi trabajo, ¿no? O sea, creo que no, en realidad, porque como siempre he estado, o sea, trabajando es, o sea, la creación, o sea, es como que me viene porque mientras que estoy construyendo, tengo ya sea una escultura, una pieza o lo que tenga delante mío, o sea, la creatividad lo que hace es que va llegando y va sumando más cosas a eso que ya tienes, ¿no? Entonces, eh, y difícilmente empiezo algo de cero, sino que empiezo a hacer algo y poco a poco se van sumando y terminan siendo ya estas cosas un poco complejas, pero son suma, ¿no? Suma de horas, suma de días y suma de tiempo, ¿no? Y de paciencia, en realidad, lo que termina teniendo como resultado las obras, ¿no? ¿Dirías que entonces la persistencia es como que una de las claves para lograr algunos resultados? Sí, yo creo que sin trabajo no hay inspiración, ¿no? O sea, primero creo que viene o sea, hay una idea inicial, pero todo el desarrollo te viene ya trabajando, ¿no? O sea, lo que pasa es que, de hecho, vengo de una escuela como la de la Católica, que es como súper bien estructurada en el sentido de que tienes un primer año que básicamente ves como que composición, pasas a un segundo año que es claroscuro, inclusive para entrar al color entras primero el blanco sobre blanco para poder entender los contrastes o el cálido neutro frío, y poco a poco vas entrando a gris sobre gris, color sobre gris y color sobre color. Entonces, sí hay una estructura bien fuerte armada. Entonces, lo que te hacen es que te dan una estructura tan fuerte que finalmente el rollo de tu obra de arte te termina siendo en el concepto en sí mismo. Y nada, o sea, creo que las primeras que he hecho tienen que ver también con mi hermano, que salíamos como en una casona y él salía jalando una soga, ¿no? De hecho, era un poco difícil en el sentido de lograr ciertos parecidos, pero ahí estaba, ¿no? Salía algo, por lo menos la sensación estaba, ¿no? Al principio, o sea, el tomar la decisión, porque finalmente, o sea, decidir estudiar arte es un estrés para tu familia, ¿no? O sea, porque es como una apuesta a la nada, entonces tu familia, de hecho, le generas un montón de preocupación, entonces, y es una carrera, sobre todo, que es cara porque tienes que, o sea, no es que te matriculas y simplemente te compras un cuaderno y un lápiz, sino que tienes un gasto casi semanal de materiales, ¿no? Y muchos de esos materiales no se producen acá, entonces es como, si generas una tensión fuerte a tu familia, ¿no? O sea, porque vas viendo que, o sea, estás todo el día metido estudiando y ellos no saben finalmente qué va a ocurrir en un futuro y para ti también, ¿no? Porque sientes que poco a poco te van cerrando el apoyo, ¿no? Y cuando sales es bravo, porque no, o sea, el problema es que como las carreras de arte no están entendidas como para incluirse dentro de un sistema laboral, no tienes una preparación paralela de cómo insertarte a ese medio, entonces simplemente sales con un montón de conocimientos de composición, de técnica y todo, pero no sabes cómo moverte, entonces los primeros años sí suelen ser bien duros, ¿no? Tener más tiempo, ¿no? Tener más tiempo. Sí. ¿Por qué motivo? Porque o sea, lo que pasa es que, o sea, de hecho los procesos para crear lo que hagas tienen un tiempo, pero la vida se ha vuelto demasiado rápida, entonces todo es para ayer. Entonces hace que muchas veces no puedes terminar las cosas como quieres porque en realidad no hay ya, o sea, la vida se ha vuelto casi es esta vida de zapping, ¿no? Todo es para ayer y todo se termina al toque. Entonces, y estos tiempos que necesitas para obtener de reflexión sobre algo que tienes adelante, ya casi no lo encuentras, ¿no? O sea, para empezar, de hecho, el país ha cambiado. O sea, no es el país de finales de los 90, ¿no? O sea, creo que, o sea,
Para empezar, hay algo simple, o sea, el país creo que ha dejado de mirar afuera para empezar a consumir lo que produce. Y eso va desde la comida, desde la gráfica, desde la música, entonces la creatividad sí tiene una importancia fundamental en este momento, porque te genera una conexión con identidad, que es algo que, o sea, puede parecer casi un cliché, pero últimamente la peruanía se ha puesto en moda, o sea, y la creatividad lo que te genera es esta identidad, o sea, productos con identidad. Y esa es una diferencia abismal, o sea, hasta hará unos 10 años todavía se prefería todo lo que tenga que ver con una estética o una identidad foránea. ¿Crees que ahora entonces hay más oportunidad para los jóvenes que en la época en que tú arrancaste? Sí, claro, porque o sea, empiezan a aparecer, no sé, ¿verdad? Y todo está encadenado, o sea, aparece, por ejemplo, hay mucho más oportunidad para la comida y la comida trae a un restaurante y el restaurante tiene que tener una identidad que lo diferencie del otro y esa identidad necesitas gráfica, diseño, o sea, diseño de interior, o sea, todo está, o sea, es una estructura que la creatividad abarca un montón de cosas que antes no había.